En ese momento, el maestro tenía un papel fundamental en una sociedad que no tenía escolaridad, ¿sí? Porque la escolarización antes de la Revolución Mexicana, pues era un privilegio de unos cuantos. Por aquí la maestra Lucy menciona las misiones culturales, exactamente. En esa época de escuela rural mexicana, sí, que alcanzó su máximo esplendor en el cardenismo, no alcanzaban los maestros y los maestros tenían que capacitarse, formarse de manera muy rápida para que fueran a las comunidades y eran cruciales, eran líderes que además de atender a los alumnos que había en la escuela, pues ellos eran los gestores de la electrificación, de la apertura de caminos, de la solución de problemas agrarios que había en ese tiempo, y fueron una playa de una generación de maestros que se convirtieron en leyenda. Bueno, la metodología que se aplicaba en las escuelas era la metodología del aprender haciendo, justamente. Sí, era el trabajo por proyectos, proyectos comunitarios. Sí, por eso hoy cuando hablamos, no es coincidencia, pues, que en aquel tiempo era el movimiento de la escuela nueva y hoy se habla de la nueva escuela mexicana. No es coincidencia que en aquel tiempo el maestro era muy valorado y hoy se hable de revalorización del magisterio, como tratando de recuperar aquella figura del maestro líder, del maestro que era crucial para la sociedad, sí, junto con los médicos, inclusive junto con el sacerdote, que también eran las figuras más respetadas de una comunidad, ¿sí? Y de aquella época, bueno, viene ese énfasis en el aprender a partir de la acción y de desprender las reflexiones justamente en esa teoría, práctica teoría, que es tan importante cuando se trata de que el pensamiento evoluciona, ¿sí? Y bueno, se retoma esta enseñanza situada no de hoy, se retomó desde la RIEP, hay que recordarlo, de la Reforma Integral de la Educación Básica en el 2009. El maestro Navarrete, que está aquí presente de Durango, él lideró este movimiento allá en su entidad y nos puede dar testimonio y fe de esto, de que esa metodología ya, bueno, ya por proyectos venía de esas estrategias situadas. Y hoy, bueno, lo vemos reflejado en las metodologías que propone la nueva escuela mexicana, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en problemas, el enfoque del aprendizaje basado en la indagación con enfoque STEAM y el aprendizaje servicio, que son las cuatro que propone la nueva escuela mexicana. Bueno, pero además, esas se proponen desde una perspectiva editorial, ¿sí? Para que aparezca una estructura editorial de los libros, pero en los propios documentos de la SEP se habla de aprendizaje basado en desafíos o retos, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en fenómenos también, ¿sí? Y se abre la expectativa, se abre el abanico hacia lo que el maestro domine, hasta llegar, como bien decías tú, a una educación eclesiástica, no tanto ecléctica, ¿no? Como Dios te dio a entender, pero hay que estar resolviendo esa situación siempre con el enfoque de aprender de manera situada, ¿sí? Tratando de incrementar con ello la transferibilidad del aprendizaje. Es decir, lo que se aprenda, que se aplique, que tenga cierta relevancia, ¿no? Y aquí yo pongo un ejemplo de que no podemos centrarnos solamente en la teoría por la teoría, ¿no? Yo durante muchos años siendo estudiante de secundaria me preguntaba para qué sirve la raíz cuadrada, para qué el binomio cuadrado perfecto, para qué las medidas de tendencia central, que en su momento tenían que ser aprendidas de memoria. Y hasta que estudié una maestría en educación, me di cuenta, por ejemplo, de la utilidad que tienen las medidas de tendencia central en una materia que se llama estadística aplicada a la investigación. Y hasta que hice investigación educativa, me di cuenta que lo que me enseñaron en secundaria, pues tenía relevancia cuando tú haces análisis de datos, cuando buscas la media, la mediana, cuando graficas para ver tendencias. Sí, entonces en ese momento pensé, ¿por qué no me enseñaron eso en su momento? ¿Por qué no me enseñaron esa aplicación práctica que tenía? Porque yo cuando le pregunté a mi maestra de matemáticas para qué servía lo que estábamos viendo, su respuesta fue para que no se te seque el cerebro, ¿sí? Y esa respuesta, bueno, a mí creyendo yo en la autoridad de los maestros,
pues yo pensé que estudiar matemáticas era para que no se te secara el cerebro, ¿no? Entonces, ¿cuántos alumnos, por ese argumento de autoridad de los maestros, pues todavía siguen, sí, o para pasar, dice acá Javier. Exactamente, entonces, esa transferibilidad, esa aplicación de lo aprendido, que no caiga solamente en el utilitarismo, en el pragmatismo, nada más de aprender, no, tiene que haber ese vínculo dialéctico de la teoría, práctica, teoría, para generar espirales de aprendizaje en los que vayamos evolucionando y vayamos llegando cada vez a niveles más altos de reflexión, de análisis, de comprensión que nos lleve a la aplicación, ¿no? Entonces, es justamente lo que se debe estar enfatizando en educación actual. Y algo que la nueva escuela mexicana enfatiza es que todo esto nos tiene que llevar a la formación de conciencia social, para entender los problemas tan complejos que vive la sociedad, para que a lo largo del tiempo esa conciencia que despertemos en las nuevas generaciones, pues permita formar personas que enarbolen acciones informadas, acciones que surgen de la conciencia y que son las verdaderas acciones transformadoras de la sociedad. Pero bueno, coincido que concluyo con una cuestión. ¿En qué estamos fallando tal vez? A ver, la plataforma de lanzamiento de las competencias de un alumno son las competencias de sus maestros. Entonces, si un docente no tiene pensamiento crítico, no es posible que desarrolle pensamiento crítico, ¿sí? Si no tiene conciencia social, es remoto y casi imposible que favorezca la conciencia social en sus alumnos. Entonces, creo que enfatizamos mucho en que los alumnos son el centro, en que los alumnos deben de recibir la mayor atención, son la parte más importante. Yo difiero a veces de ese punto, pero sí vería la importancia primordial de los alumnos, pero a través de la importancia que se le tiene que dar a la formación de los maestros. Sí, porque sin esas plataformas de lanzamiento, pues no existe esa formación, ¿no? No sé si en ese punto coincidimos, en ese punto hay algo de reflexión, doctor Luis Antonio.